No, la hipnosis es un estado o un nivel del sueño normal, fisiológico, de todo ser humano. Para explicar, digo, no explicarlo, más que explicarlo, diríamos, el sueño tiene fases y tiene diferentes niveles de profundidad. Uno de los niveles de profundidad es el nivel de hipnosis. Para explicarlo ahora sí, o para más bien dicho, describirlo en forma sencilla y entendible, o sea, cuando es todos los seres humanos, cuando nos estamos durmiendo, por ejemplo, cuando estamos entrando en la fase de sueño, poco a poco hacia el sueño profundo, se presenta el fenómeno que todos nos hemos dado cuenta de que de repente podemos estar oyendo cosas que están sucediendo fuera en el cuarto donde estamos durmiendo, ruidos, etcétera. O aún la televisión encendida, por ejemplo, que nos vamos quedando durmiendo con la televisión encendida. Y podemos al mismo tiempo empezar dentro de nuestro estado de sueño, empezamos a soñar, empezamos ya a tener alucinaciones propias del sueño, o sea, elementos figurados que aparecen en el sueño, que todos sentimos en la ensoñación. Y al mismo tiempo como estamos entrando en esa fase del sueño, todavía estamos en contacto con el exterior y podemos oír esos ruidos, y esos ruidos, dependiendo de los ruidos que sean, de los símbolos que representen, pueden entrar dentro del sueño y darle configuración al sueño. Entonces esa es la fase hipnótica del sueño, se le llama fase hipnagógica, o sea, de entrada al sueño, es un nivel del sueño. Esta misma fase, cuando vamos saliendo del sueño, se vuelve a repetir. Es decir, que en la mañana o cuando estamos despertando, escuchamos ruidos de fuera, pajaritos y X y Z y Y, o ruidos de carros que pasan, y se puede meter dentro del sueño, y como estamos ensoñando, se mete el elemento exterior dentro del elemento interior del sueño. Entonces son fases fisiológicas del fenómeno del dormir, que son totalmente normales, ¿no? Ahora, ya la hipnosis, como se ha usado tradicionalmente y se denomina, que se usa primero en la perspectiva médica, pues se usó hace casi siglo y medio, vamos a decir así, en principio a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, y se quiso usar médicamente en los trastornos histéricos, en donde en ese tiempo los trastornos histéricos eran mucho más aparatosos en sus síntomas, y entonces empezó a dar un tratamiento en base al sueño hipnótico, en donde se inducía a esa fase del sueño hipnótico, es decir, esa fase que estamos hablando de que el individuo está en contacto con el exterior y al mismo tiempo en ese nivel superficial del sueño donde se empieza a ensoñar, o sea, esa es la fase hipnótica inducida por medios de sugestión, estados de sugerencia de un factor exterior que sería el hipnotizador a un interior que sería el individuo al que estamos induciendo al sueño, o sea, introduciéndolo en el sueño e introduciéndolo en esa fase hipnótica en que ensueña o ensoña, diríamos, está haciendo las figuras, y nosotros podemos estar sugiriendo desde fuera ciertos elementos por medio de la palabra o por medio del tacto o por medio de la visión, en fin, etcétera, y podemos estar induciendo para que se conforme el fenómeno hipnótico. Entonces este tratamiento que se utilizó hacia fines del siglo XIX, como decir, principios del XX, que en las histerias, que no se tenía ningún método para tratar en esa época los fenómenos histéricos, se utilizó durante un tiempo corto en donde se pretendía ordenar al paciente que desaparecieran sus síntomas después de la fase hipnótica. Y después Freud y otros neurólogos, psiconeurólogos en esa época, lo empezaron a utilizar en forma de hacer recordar al paciente fases anteriores que estuvieran relacionadas con el fenómeno actual del síntoma que el histérico representaba, ¿no? Ya sea el histérico que había quedado paralítico histéricamente o ciego histéricamente, o sea, que son formas de psiconeurosis funcionales. Es decir, donde no se afecta nada del sistema nervioso, sino son simplemente ideas que toman una idea autosugestiva, y que el individuo que no quiere ver no ve, y el individuo que no quiere caminar no camina, pero son formas de histeria que se presentaban en la antigüedad, vuelvo a repetir, y entonces ya se utilizaba a partir de tomar el síntoma
y de tratar de recordar en el estado hipnótico el pasado que estuviera relacionado con ese síntoma. De hecho, fue uno de los mecanismos de entrada a la psicoterapia, a entender la psicoterapia, cómo se fue entendiendo posteriormente en el sentido de estudiar al individuo bajo relación terapéutica normal, en donde se induce, o más que se induce, se pregunta y se sugiere relacionar el síntoma actual, la presencia de un síntoma, con hechos que hubieran despertado ese síntoma, para que el paciente vaya asociando con el pasado. Pero todo esto ya en estado totalmente consciente, es decir, la hipnosis fue abandonada por el mismo Freud a los pocos años de practicarla, porque no tenía mayor utilidad en el sentido de la cura del síntoma histérico, porque las recaídas pues venían prontamente. Después de la orden poshipnótica podía durar sin presentar síntomas el paciente unos días y volvía a recaer, entonces no fue un mecanismo efectivo de cura en psiquiatría, y entonces posteriormente ya en psiquiatría pues se dejó de utilizar de esa forma, ¿no? Pero el fenómeno en sí hipnótico del sueño, pues ya después se le ha dado otras utilidades, pero ya no en la materia de psiquiatría, ¿no? En la especialidad de psiquiatría, sino se les da utilidades como forma de anestesia hipnótica, por ejemplo en la odontología, o formas inclusive en la cirugía de anestesia, que están diríamos en forma de estudios serios que practican algunos profesionales, pero que todavía no es una disciplina que se haya desarrollado intensamente. Y en el medio artístico, como ustedes lo conocen, pues de personas que practican la hipnosis en forma, podríamos decir, profesional dentro del área artística, dentro del área del arte, como fenómeno empresarial y de obtención de recursos por medio podríamos decir, en formas de entretenimiento, ¿no? Digamos, con llamadas actividades de entretenimiento. En sí, la hipnosis, el hecho de inducir a alguien al sueño hipnótico y sugerirle situaciones, pues como digo, desde la perspectiva curativa, pues no representa ninguna gran ayuda, ¿no? Desde la en psiquiatría me refiero. Desde la perspectiva de obtención de síntomas tampoco. Quizá en un tiempo se utilizó algo que se llamó el hipnoanálisis o el análisis en estado hipnótico por medio de sedantes y para recolectar recuerdos del pasado en relación con síntomas actuales, situaciones traumáticas, pero que no se usa en el aspecto así global de los psiquiatras en la actualidad. Y cuando digo en la actualidad me refiero desde hace muchos años, desde hace 100 años, pues prácticamente se dejó de utilizar esa técnica en psiquiatría. Ahora, que represente algún peligro, pues no representa ningún peligro. Diríamos, usado por un profesionista serio, en el caso de lo artístico, o usado en las técnicas que se utiliza actualmente como anestesia, o sea, la hipnosis como fenómeno anestésico es como la aplicación de cualquier anestesia. De hecho, existen los medicamentos que inducen el sueño hipnótico en pacientes que presentan insomnio, pero ahí sí entraría el estudio del psiquiatra para descartar las causas del insomnio por diversas enfermedades psiquiátricas, y en situaciones de insomnio y bajo control médico se utiliza el medicamento de tipo hipnótico o sedante, que también se le llama, que es inducir a entrar en el sueño hipnótico para entrar en las fases profundas del sueño y el individuo dormir determinado tiempo, ¿no? Que es normalizar el estado de sueño, pues. ¿Qué se necesita para hipnotizar a alguien? Yo ahorita me llama la atención de que usted es una persona que trabaja con la mente y tiene una voz muy profunda, muy serena, muy su voz, su tono que usted ahorita externa sirve para hipnotizar. No es una pregunta, pues me salta la... Sí, los mecanismos de hipnosis son a través de los órganos de los sentidos, digamos, puede ser es decir, todos los seres humanos tenemos, por nuestro propio desarrollo y nuestros propios sistemas de vida, ¿cómo podríamos decir?, sensopercepción que se desarrolla más en uno o en otro sentido. Puede ser que seamos seres más visuales, como dicen así, que los estímulos lleguen más a través de la vista y los captemos más a través de la vista, otros a través de la audición, otros a través del tacto, a través del gusto. Es decir, según la parte que esté más desarrollada en la dinámica psicológica del individuo. Entonces,
para practicar la hipnosis como técnica, pues el hipnotista o el que practica la hipnosis en su forma indirecta va entrando a través ya sea del tacto, sea de tocar ciertas partes para ir induciendo el estado de sueño, o de la voz efectivamente, así como lo vas sintiendo tú, que uno va. Hay maestros que dicen en la escuela, nos duerme el maestro, pues cuando está, porque tiene cierta voz monótona con cierto ritmo y cierta uniformidad que va causando el entrar precisamente en ese estado de sueño, que es la fase, que es una de las fases iniciales o nivel de profundidad inicial del sueño, ¿no? Entonces, ya sea por medio de la voz, por medio de la visión, a través del famoso péndulo que existía, en fin, son diversas formas de hacerlo que los artistas, como el que viene aquí seguido, Tauro, Milton, el hijo de Tauro, y todo eso, pues lo practican profesionalmente y de forma muy efectiva. Ahora, ya como reacciones secundarias, no precisamente al fenómeno hipnótico, se puede, como en cualquier circunstancia terapéutica o psicoterapéutica, se puede, en un paciente que tenga la predisposición, pueden despertarse síntomas que llamamos de trastorno disociativo o algo, por el estado de hipnosis. Cuando han venido Tauro y todos esos señores que hacen la práctica hipnótica, que hipnotizan en colectivo, después nosotros, digamos en psiquiatría, otro psiquiatra le dirá, recibimos pacientes que son ya sea adolescentes que fueron hipnotizados y que entraron en ese estado de sueño hipnótico y que después presentan varias veces, ya Tauro ya se fue con su dinero y todo, y que ellos vuelven a caer en hipnosis en varias ocasiones, y los van a ver. A veces tenemos que dar un medicamento para regular el estado normal del ciclo sueño-vigilia de los pacientes, y es todo, ¿no? Pero mayores efectos secundarios o problemáticos o peligrosos no los hay. Ahora, desde luego, en esto que me dices de un chico que lo va a practicar en forma empírica totalmente, porque tiene la habilidad, pues obviamente, en todo caso, lo mejor sería aprovechar esas habilidades, no aprovecharlas, tomar esas habilidades y que lo desarrollara profesionalmente, pero estudiándolo con seriedad, no practicándolo así a troche y moche, digamos así, sin ningún control ni nada. No porque sea peligroso, sino porque como la sugestión en un momento dado, podemos por sugestión, es decir, como se usa comúnmente en la generalidad, de decir, no hagas caso a esos síntomas nerviosos, lo que pasa, tú solo los puedes dominar, y alguien puede sugerir al individuo, y el individuo sentirse bien por un tiempo, pero no se trata de fondo el padecimiento. Entonces, y no porque se le esté quitando clientes a la psiquiatría, sino porque no se está tratando de fondo los problemas de personalidad que puedan tener los individuos. Y entonces, esto que me dices de un chico que hace esto y que dice, estoy quitando o estoy curando, entre comillas, estas enfermedades de la anorexia nervosa y todo, pues no es cierto. Entonces, lo que sí estaría fallando ahí es que se está haciendo una práctica que no es profesional, y que además no es cierto que esté curando nada, y entonces está postergando la atención que deben de recibir las personas. Ahorita tocó un tema muy importante, menciona que ya han tenido experiencia que estos hipnotistas comerciales han dejado secuelas, han dejado pacientes. Sí, pero secuelas en el sentido que es hasta cierto punto normal caer en esos estados hipnóticos posteriores, ¿no? Lo que quiero decir es que no revisten mayor gravedad, pero asustan. Quedan, pero se tratan en forma breve, diríamos con 2. Porque esto es desconocido para la gente, o sea, alguien que se es desconocido para la gente, sí, y va al psiquiatra precisamente por eso, cuando saben que que tuvo una correlación, y uno da medicamentos o simplemente utiliza técnicas psicoterapéuticas breves y va sacando del proceso a la persona. ¿Cómo se detecta un mal de este tipo? ¿Qué tipo de Bueno, no es mal, como digo, es un estado de sueño hipnótico. O sea, es el mismo estado en el que fue inducido al sueño. Es como el mismo hecho de decir, es como estar soñando despierto, vamos a decir así. Uh-huh. Ese sería el síntoma o el hecho de estar, es un estado hipnótico. Empiezan a dormir despiertos. Pues, pero no es dormir despiertos en el sentido de sueño despierto, porque está
entrando al estímulo del exterior y ensoñando aquí adentro, ¿no? Entonces es el mismo estado al que me refería al principio, ¿no? Y podrían Pero no es una alegar, enfermedad, pues. Me puse a bailar porque pensé que estaba en aquel entonces. Podría ser de ese tipo, ¿no? O podría tener fantasías como en un sueño, pues. Es decir, cuando nosotros soñamos, vivimos el sueño tal cual está sucediendo, y si tenemos pesadillas nos espantamos. Entonces ese estado de sueño hipnótico que puede quedar en algunos pacientes, que se va repitiendo, bueno, pues eso sería el mismo sueño, es una pesadilla. En lo personal, ¿a usted le ha tocado atender casos de personas que fueron afectadas por estos espectáculos? Sí, por eso sí me ha tocado. ¿Cuántos? Pero como digo, son casos sencillos y numéricamente, como se dice, intrascendentes. Pues ¿Cómo cuántos? No, digamos, yo cuando ha venido estos señores, me ha tocado atender 2, 3 pacientes Pues vienen anualmente, cada año vienen. Bueno, pero no todos los años, ¿no? Pero genera trabajo, ¿no? Ajá. Pero no, digo, es intrascendente, pues, en el sentido. Ahora, como digo, ya la hipnosis tomada en forma seria, pues hay profesionales de esa materia, médicos, psiquiatras, que sí la ya practican en forma de hipnoanálisis y todo, que tendrían que profundizar en el tema en esos niveles de cómo lo manejan, ¿no? Cuando vienen con usted, ¿se cura esta gente o después va a seguir viviendo? No, es que no es una enfermedad, es un estado de sueño hipnótico inducido, pues no es una enfermedad, pues. Eso es a lo que me refería con decir es intrascendente. A mí me preocuparía mucho. Bueno, es preocupante en ese sentido, a lo que me refiero hacia el uso indiscriminado, pues puede ser preocupante, pero no porque sea ni diabólico ni nada de eso, simplemente quedó una secuela en la mente, entonces. No es secuela en el sentido, sí quedó no, es que es difícil de explicar porque la fase bioquímica algo que no estaba sueño, ahí lo pues. provocó, pues. Ajá. Queda algo que no estaba antes ahí. Sí, pero son personas muy sensibles que simplemente en la terapia lo que uno hace es dirigir su sensibilidad hacia actividades productivas, vamos a decir así, el arte, la cultura, etcétera, etcétera.